3 razones, todas ellas vinculadas con mi experiencia personal. Como veis, no estoy introduciendo una reflexión teórica, sino más bien a un planteamiento sobre hechos de vida a partir de una cosecha existencial adquirida a lo largo de mi peregrinaje terrenal. De hecho, este resulta ser el mismo objeto de un libro que acabo de publicar en Francia, donde la prensa nacional ha demostrado cierto interés por su contenido. Chemin faisant. En español, camino facendo, o haciendo camino. 8 siglos. El año pasado, para la Pentecostés, se me había pedido que presidiese la misa retransmitida por televisión, la cual, celebrada en los Jacobinos de Tolosa, abría el jubileo de nuestra orden. A mi lado se encontraba el hermano Jesús Díaz Sariego. Por ello era normal que en esta ocasión acompañase yo a sus hermanos de España en este congreso que se inscribe de manera tan armoniosa en la celebración del jubileo. A través de nuestras personas, nuestras provincias, que son de hecho las 2 provincias históricas de la Orden, ¿no querrán acaso transmitirnos un mensaje? ¿No es aquello una invitación para abrir estos 2 libros de piedra, que son los conventos de San Esteban, aquí en Salamanca, y la iglesia de los Jacobinos en Tolosa? En la época en la que hacía mis estudios de teología, había una historieta que nos contábamos entre nosotros, hermanos frailes dominicos, y que nos divertía mucho. Nos imaginábamos ya con los diplomas en el bolsillo y evocando el porvenir de cada uno con nuestros superiores. Si uno había sido un estudiante brillante, se le confiaba la enseñanza de la asignatura por excelencia, la teología dogmática. Si se había sido un buen estudiante sin, por lo tanto, obtener las mejores notas, se os podía pedir también de enseñar la filosofía o la escritura. En cuanto a los estudiantes mediocres, sin más, se consideraba que la historia de la Iglesia les era una asignatura apropiada. Y por fin, si uno no había sido más que un estudiante aceptable, se le reservaba o bien el derecho canónico, o la teología moral, o el economato. Así fue como el provincial me pidió que me encargase de la disciplina de teología moral para que, llegado el momento, pudiese reemplazar al padre Marie-Michel Labaudet. Podemos deducir que no lo hice tan mal en el convento de Tolosa primero, después en el Instituto Católico de la ciudad y al final en la Facultad de Teología de Friburgo, Suiza, ya que el Papa me nombró a la Comisión Teológica Internacional en 1986 y que Benedicto XVI, con quien había trabajado durante más de 20 años dentro de dicha comisión, me llamó a Roma en el 2007 en vistas de confiarme el secretariado de la Congregación para la Educación Católica. Y por último,
tercera explicación posible de mi invitación, en el 2012 el mismo Benedicto me pidió que tomase el cargo de archivista y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Y con este último enfoque quisiera iniciar mi recorrido con ustedes. Primera parte, un jardín en el bolsillo. Cuando el Papa Benedicto XVI me nombró al puesto que sigo ocupando actualmente, me confesó que habría soñado con ocuparlo él mismo de no haber sido elegido a la sede de Pedro. Y añadió: os confío los tesoros de la Iglesia. La palabra tesoros puede sorprender. Los verdaderos tesoros de la Iglesia son primero los santos, los sacramentos, los pobres. Y a pesar de ello, dicha palabra se justifica. El escritor latino Terencio decía: hombre soy, nada humano me es ajeno. Esto es todavía más cierto en la Iglesia. Por sus múltiples matices, lo humano le habla de Dios, ya que la humanidad ha sido creada a la imagen de Dios. De esta forma podemos ver en nuestra biblioteca no solo la memoria de la Iglesia, sino también la memoria del humanismo. Si nos hicierais el honor de venir a visitarla, os introduciría a la sala más prestigiosa, la Sala Sistina, pintada con frescos, la más grande de toda Roma, a excepción de las iglesias. A la izquierda se hallan retratadas las grandes bibliotecas de la humanidad: Biblioteca de Jerusalén, Babilonia, Alejandría, etc., hasta la Vaticana, la cual pretende albergar todo el inmenso esfuerzo cultural de sus predecesoras. A la derecha, los grandes concilios ecuménicos representados hasta el de Trento, siendo casi contemporáneo de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Pues bien, las bibliotecas y los concilios están dispuestos uno enfrente del otro, ilustrando de tal manera el diálogo imprescindible entre la fe y la razón humana, la necesidad que ambas tienen hacia la otra con el fin de progresar en su propio dominio. En cuanto al diálogo en sí, es el idioma que lo hace posible. Por lo tanto, hallamos a los grandes inventores de los alfabetos figurando en los pilares del centro. La sala reproduciendo el esquema tradicional de las iglesias dominicanas. Por lo tanto, dos naves paralelas y una hilera de pilares en el medio. ¿Acaso existe una ilustración más bella del cometido cultural llevado por nuestra Iglesia? La Biblioteca Apostólica Vaticana fue instituida poco antes de 1450, fundada por el Papa Nicolás V, quien había ya obrado por la creación de la primera biblioteca moderna en el convento de San Marcos de Florencia, donde se hallan los maravillosos frescos de Fray Angélico. El Papa supervisó la adquisición de libros en las plazas de Oriente y de Occidente y envió a sus hombres de confianza a los lugares más remotos con el fin de reunir las obras las más
representativas del genio humano, con la cual la Vaticana es un tesoro para la Iglesia y la humanidad entera. Por los designios de su fundador, es una obra humanista, puesto que aspira a acumular lo mejor de la cultura humana en vistas de ponerlo a disposición de los investigadores venidos del mundo entero, sin distinción alguna de religión. Así pues, no se trata de una biblioteca eclesiástica, como las que podemos encontrar en los seminarios, en las facultades de teología, aunque en ella abunden los tratados de teología, de filosofía y de derecho canónico. Sus fondos más ricos, repartidos en unos 54 kilómetros de estantería, son los de la Biblia, los manuscritos antiguos de ciencias, medicina, matemáticas, astronomía, historia del arte, sobre todo de música y de dibujo, en resumidas cuentas, simplemente la cultura, sin olvidar una de las más importantes colecciones de medallas. Permítanme contarles una pequeña anécdota. Hace 2 años recibí una importante delegación japonesa. La empresa representada ofrecía unos 20 millones de euros a disposición de la biblioteca. En toda mi vida, sobre todo en mi vida religiosa, no había yo firmado un contrato de tamaña importancia, 20 millones. Y al finalizar el almuerzo que había seguido a la firma del acuerdo, le pregunté al director general: ¿qué os ha movido a tanta generosidad? ¿Contáis con empleados cristianos en vuestra empresa? Que yo sepa, me contestó él, no hay ninguno cristiano en la empresa. Y la empresa contrata unas 48.000 personas. Pero hace algunos años dedicamos parte de nuestro presupuesto a causas humanitarias. Y nos ha parecido que la Biblioteca Apostólica formaba parte de esas grandes causas. No es suyo el propósito de preservar en gran parte la memoria de la humanidad y de ponerla a disposición de los investigadores del mundo entero. La historia de las bibliotecas no se asemeja en nada a la de un largo río tranquilo. Tranquilo. La conservación de los escritos supone un reto frente a dificultades considerables. Algunas son derivadas de problemas o de problemáticas técnicas, otras atañen a las desgracias de la historia, incendios, destrucciones voluntarias, dispersiones. En su momento, cuando quiso vulnerar el alma polaca, Hitler dio la orden de devastar la biblioteca de Varsovia. Hace apenas 2 años, siendo bibliotecario, el gobierno serbio me había invitado a Belgrado para firmar un acuerdo entre la Biblioteca Apostólica y la Biblioteca Nacional de Serbia. Y mis interlocutores recordaban con emoción, con lágrimas, cómo las bombas alemanas de 1941 provocaron un fuego importante de 7 días que la redujo entera a cenizas. Me pidieron que le buscara manuscritos antiguos mediante los cuales podrían volver a armar el puzzle de su memoria desaparecida. Y Francia no se ha quedado atrás.
en la barbarie. Dueño de Roma, Napoleón, cuyas tropas habían dejado un recuerdo funesto en Salamanca, dio la orden de trasladar los archivos y una buena parte de la biblioteca del Vaticano poco antes de que el Congreso de Viena ordenase su devolución. Las bibliotecas y los archivos se han convertido en símbolos de la identidad social, expuestas por ello a los conflictos ideológicos. Aunque menos letales, los conflictos internos aquejan de manera devastadora a la misión humanitaria de nuestra Iglesia. Un cierto romanticismo de la pobreza la impulsa de manera insistente a deshacerse de esas señales de riqueza y de poder. Por ello, su historia se encuentra repleta de manifestaciones anti-intelectuales o antihumanistas que se proponen hacer simple, apartando el cargo inútil y pesado de la cultura como si ésta ya no fuese más que un obstáculo para la fe. ¿Para qué sirve todo aquello?, me preguntó un día una persona a quien estaba comentando la riqueza de la cultura cristiana. Basta con tener fe, pues la fe está hecha para la gente sencilla. La necedad nos deja a menudo sin palabras. Sin embargo, existe en nuestra Iglesia, ya desde sus orígenes, un verdadero amor por los libros. Brígida de Suecia decía, es una frase extraordinaria, el libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. ¿Cuál es su porvenir? La cuestión se plantea más que nunca desde que la informática provee acceso a todas las informaciones del mundo. Mientras que en el metro parisino podemos aún observar algunos viajeros leyendo el periódico o una novela, es cosa improbable en el metro de Seúl, donde cada uno está absorto en su tableta o en su móvil. Soy plenamente consciente de las cuantiosas ventajas aportadas por la digitalización. Mejorar la conservación más bien, de aquello que el tiempo puede corromper. Mas se encuentra por ello el libro condenado a desaparecer. No puedo concebir semejante posibilidad, ya que un libro puede ser un amigo hasta en su cuerpo, con su olor, sus texturas, su forma, su lustre, por el sitio que ocupa en nuestra biblioteca y, por supuesto, por el sitio que ocupa en nuestro corazón. Tal y como lo dice Carlos Ruiz Zafón en una novela fascinante, cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace más fuerte. Segunda parte, servir la cultura del tiempo. Mis casi 5 años dedicados a la congregación romana para la educación católica me han servido para ampliar
la visión que había cuando era solo un simple profesor. La Iglesia Católica puede enorgullecerse de su enseñanza superior, en primer lugar debido a su número y al auge que ha realizado en los últimos 50 años. La cifra global de las universidades católicas se eleva actualmente a unas 1.300 y las solicitudes de creación se multiplican. Los sectores más dinámicos se hallan hoy en día en América Latina, en África y en India. A ello podemos añadir las 250.000 escuelas católicas fuera de África y de Asia. Y por lo tanto, podemos concluir que la Iglesia se ha convertido en una de las primeras potencias educativas del mundo. Y esta potencia no va sin disponer a ciertas personas. Ya puede uno adivinar fácilmente de dónde vienen los golpes asestados para poner en duda la rectitud y las capacidades pedagógicas del personal de la Iglesia. A pesar de todo, es la calidad de esta enseñanza la que merece una mención especial. En América Latina, por ejemplo, las universidades gestionadas por la Iglesia se incluyen entre las mejores del país y hasta del continente. Según la clasificación establecida en el 2014 por los World University Rankings, que había retenido 2.500 establecimientos, la Universidad Pontificia de Santiago de Chile es considerada como una de las 200 mejores del mundo, la primera en América Latina. En marzo de 2012, al visitar el magnífico campus de Notre Dame, tan grande como una ciudad, pude observar que profesores de las prestigiosas universidades de Yale o Princeton no dudaban en venir a las clases, mientras que sus propios profesores recibían invitaciones venidas de todas partes de Estados Unidos y del extranjero. Porque la Iglesia ve la necesidad de crear y de administrar universidades. Los padres del Concilio del Vaticano, ya que celebramos el 50º aniversario de su convocación, nos dieron una primera respuesta. Las instituciones católicas de la enseñanza superior han de proporcionar una presencia pública, estable y universal del pensamiento cristiano en el empeño de promover la cultura superior, y que los alumnos de estos institutos se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados por el desempeño de las funciones más importantes en la sociedad, testigo de la fe en el mundo. Podríamos completar esto con otra consideración. La Universidad Católica representa un medio privilegiado para la Iglesia en vistas de participar a la cultura del país y de ser en él un elemento activo. Imaginemos cuál sería la credibilidad de la Iglesia, más aún en las sociedades secularizadas, donde se antepone la competencia profesional, si los mejores
científicos, los mejores economistas, los mejores arquitectos saliesen de sus universidades. O también si la moral sexual católica fuese explicada por los mejores médicos. Como declaraba Juan Pablo II, para la Iglesia Católica el mundo de la educación superior constituye un campo privilegiado para la labor de evangelización y su presencia en la esfera cultural. En la Constitución Apostólica sobre las universidades católicas, la Magna Carta de las instituciones católicas, empieza con esas 3 palabras altamente significativas: ex corde ecclesiae, nacida del corazón de la Iglesia, manteniendo la autonomía vinculada con su propia naturaleza. Cada universidad católica está llamada a desempeñar un papel particular en el corazón mismo de la vida de la Iglesia y también dentro de la sociedad entera, un papel de puente. ¿Qué es una universidad católica? Cuando a mis estudiantes le costaba entender el sentido de un término, les aconsejaba interrogar su etimología. Originaria del griego, la palabra católica contiene una doble acepción. Ante todo, alude a lo universal. Una universidad católica es una universidad abierta a lo universal, lo cual refiere a lo universal del saber. Una universidad católica apunta hacia la excelencia en la medida en que busca invertir con el fin de disponer toda su diversidad de conocimientos humanos al alcance de los jóvenes que la frecuentan. Sus medios pueden ser modestos, sin jamás poder decepcionar esa llamada a la excelencia. De hecho, tal y como ya se dijo, la calidad de los establecimientos confiados a la Iglesia es reconocida por una gran mayoría. La Universidad Católica se abre más aún a lo universal en la medida en que acoge en su seno a estudiantes venidos de todos los horizontes, sean cuales sean su ambiente social, su religión y sus convicciones personales. En ella no se reciben solo estudiantes católicos. Solía decir a menudo que si tenía la vocación de aspirar a la excelencia era para poner esta excelencia a disposición de todos, empezando por los estudiantes más desfavorecidos. Curiosa ante todo lo que atañe al hombre y deseosa de ponerse al servicio de todos, la universidad es por naturaleza humanista. Es suyo el honor de ambicionar serlo. Las mejores intenciones del mundo pueden acabar descarriadas, porque todos sus profesores no tienen una concepción clara sobre la exigencia de la referencia católica, porque la universidad también prefiere adaptarse a los apremios de la secularización, siguiendo las ideas del momento. Ocurre sobre todo en Occidente que una universidad se considere en regla con su propia misión cuando apela a unos cuantos valores humanistas compartidos por la sociedad.
Si bien es necesario que una universidad haga profesión de humanidad, esa condición no es suficiente. Aquí es donde interviene el segundo significado del término católico. Es católico quien admite y confiesa una religión en particular, la religión católica. En una universidad católica, la fe ha de ser enseñada a aquellos quienes lo piden en el respeto de la libertad de conciencia. No existe la universidad católica sin una pastoral universitaria. Esa fe ha de ser celebrada dentro de una capilla, la cual de manera conveniente debería ocupar un sitio central en el campus, convirtiéndose así, como ocurre en muchas universidades americanas, en el logo de toda la universidad. Pero entonces, ¿qué pasa con los estudiantes que no profesan y que no quieren profesar la fe católica, ya que la universidad abre sus puertas a todos? Una vez más podemos insistir sobre la necesidad perentoria de ofrecer a todos los estudiantes la diversidad, la riqueza y la belleza de la cultura cristiana. La Iglesia hoy en día ha conservado la visión medieval que hacía de la teología la reina de las ciencias. Por ende, ello conduce a que la Facultad de Teología desempeñe un papel de princeps y por lo consiguiente debería impulsar al centro de las universidades católicas como una morada de la doctrina, como el pulmón espiritual, proporcionando a todos los estudiantes de la universidad inscritos en cursos profanos una enseñanza fundamental, al menos en antropología y en ética cristianas. Cabría también hablar de los clubs, de las asociaciones, de otras agrupaciones que ofrecen un enfoque caritativo y también entretenido y ameno de la cultura cristiana. El campus católico no se concibe únicamente como el lugar donde los estudiantes toman sus clases, es llamado a construirse como un ambiente de vida completo. Tercera, última parte, lo que dicen nuestros muros. En mi introducción sostenía que nuestras dos provincias históricas, la de España y la de Tolosa, deseaban transmitirnos un mensaje en ocasión del 8º centenario de la fundación de nuestra orden, alentándonos a abrir estos dos libros de piedra que son el convento de San Esteban y allá el convento de los jacobinos. Pues existe el lenguaje de los muros. Las piedras no son solo un fondo neutro, indiferente, saben hablar a quienes saben escucharlas, diría más, explorarlas, tienen vida. Una fe que se afirma y se proclama de la encarnación no puede olvidar que la arquitectura confiere espacio, visibilidad, en definitiva, que da forma y vida a un modo de existencia especial al ideal evangélico. Consideraciones y propósitos como las piedras no nos interesan. No nos sentimos apegados
a estos muros. Nuestra verdadera celda es el mundo. En un momento en el que los religiosos abandonan los conventos que la historia les ha legado, siempre me ha infundido un profundo recelo. Nuestro cuerpo permanece siempre abierto, permeable al ambiente en el que se mueve. Dime dónde vives, yo te diré quién eres. Y aquí dos conventos que ofrecen arquitecturas comparables. Por un lado, la iglesia y la biblioteca. Dos lugares en los que se reverencia la palabra de Dios. En la iglesia la palabra de Dios es celebrada, en la biblioteca se la estudia. Tal y como lo explicaba Benedetto XVI en su discurso del colegio de los Bernardins en París, para orar con la palabra de Dios, el solo pronunciar no es suficiente. Se requiere la música. Dos cantos de la liturgia cristiana provienen de textos bíblicos que los ponen en los labios de los ángeles. El Gloria, que fue cantado por los ángeles al nacer Jesús, y el Sanctus, que es la aclamación de los serafines que están junto a Dios. A esta luz, la liturgia cristiana es una invitación a cantar con los ángeles y dirigir así la palabra a su destino más alto. Resumemos en una frase lapidaria la liturgia, en español o liturgia. Liturgia cristiana ya es el cielo sobre la tierra. No es eso lo que uno vislumbra al recorrer las dos naves de la iglesia de los jacobinos, para mí la más bella iglesia de la orden. La liturgia nos anticipa lo que viviremos mañana cuando contemplaremos al Señor cara a cara y aumentará en nosotros la semejanza a Él. Y para dejarnos entrever el sabor del más allá, se nos presenta abiertamente esplendorosa, aunque bien modestos sean los medios desplegados, la belleza del espacio, de los muebles, de los objetos, de los gestos, de la ropa, de los cantos, y sobre todo, porque esta última reúne a todas las que preceden, la belleza interior de los corazones purificados, que gustan, es una palabra clave en los salmos, que gustan ya en esta vida de la presencia de su Señor, del amo del bien amado, una liturgia gris y apagada, anonada todos los ánimos de la misión. La biblioteca es considerada como parte del mismo eje, ya que en ella se busca honrar la palabra de Dios. Y como ya lo hemos visto, eso lo consigue recopilando los textos fundadores de la fe y de la cultura, todos aquellos testimonios de aquello que podríamos llamar la odisea humana. Conservar ciertamente y recopilar, pero con esta punta de genio monástico que hacía que los textos más severos fuesen ornados con las más espléndidas miniaturas, como pequeñas lumbreras sobre un mundo encantado donde el realismo se viste de poesía. Y para pasar de una cultura a la otra, me refiero
pasar de la iglesia o de la biblioteca al refectorio, los hermanos debían atravesar el claustro, ya que todos los lugares comunes del monasterio, del convento, se hallaban repartidos alrededor suyo. Un espacio cerrado, necesariamente cerrado, abierto al cielo. La escapada hacia el firmamento azul recuerda al religioso su condición de peregrino. Le asegura de que si en su vida ha buscado en verdad a Dios, con su corazón, su alma, su espíritu entero y con todas sus fuerzas, acabaría llegando junto a Él, a ese maravilloso lugar celeste lleno de luz. La tierra del claustro nos ofrece una visión del jardín de la resurrección en el cual Cristo se le presentó a María Magdalena bajo la apariencia de un jardinero. Se la elabora con sumo cuidado, comparable en esto al de los jardines japoneses. Ahí unas flores, pues el monje o el religioso quiere respirar el olor bueno de Cristo. Allá unas plantas medicinales y sencillas, pues Cristo es el médico de las almas y de los cuerpos. En el centro, o bien cercana al refectorio, agua cristalina de la fuente que nos recuerda a Cristo, manantial de agua viva que ansía el corazón sediento marchito. El claustro nos ofrece de una forma distinta una prefiguración del paraíso. Y por fin, a un lado del claustro se encuentra la sala capitular. No sería difícil demostrar cómo, antes ya de la época moderna, los monjes y después las órdenes mendicantes cultivaron una forma de vida democrática. En esta sala, todos y cada uno, empezando por los más jóvenes, podían expresar su punto de vista. En esta ocasión, la vida en comunidad se reajusta y se modera mediante la práctica de las culpas. En ellos, entonces, los muros reflejan una idea simple, fuerte. Los hermanos no pueden pasar de la iglesia al refectorio o a cualquier otra labor sin acordarse de que el primer objetivo de la vida comunitaria es el de perseverar en la fraternidad. El amor al prójimo, que es aquel hermano, aquel otro, figura el paso obligado para alcanzar una vida íntima con Cristo. Con lo cual, no ha de parecer sorprendente que los derechos del hombre, felizmente profesados de manera tan encarecida por la mayoría de nuestros contemporáneos, hayan sido teorizados en este mismísimo lugar. El maestro Francisco de Vitoria, que había paseado todos los días por uno de los seis claustros, o 5, de San Esteban, al principio. 6, me parece. Que había paseado todos los días por uno de los claustros de San Esteban, idea aquí mismo una forma moderna al derecho de gentes y establece los fundamentos de lo que más tarde se considerará el derecho internacional. Y tomando respaldo a este derecho a las personas, Fray Antonio de Montesinos pudo lanzar su grito histórico, denunciando la gran miseria de los indios de América recientemente descubierta,
causa por la cual se convirtió Bartolomé de las Casas, conocido como el protector universal de todos los indios de las Indias. A lo largo de tantos siglos y aún en nuestros días, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas se han dedicado y se dedican al servicio de la justicia social, a menudo arriesgando sus vidas? Feliz aniversario y larga continuación a los hermanos predicadores. Gracias.